Esta es la historia de un muchacho que desde muy pequeño su familia lo llevaba a la iglesia. Él pasó de dormirse en todos los cultos en las piernas de su madre cuando era pequeño, a dormirse ahora en el pupitre de su escuela cristiana. Él no quería estar ahí y empezó a portarse mal, y el encontrarse con sus maestras al final de las clases, con lágrimas entre los ojos, preguntándole: hijo, ¿qué te hace falta?, se comenzó a volver en algo recurrente. Cuando él se volvió un adulto y llegó a la mayoría de edad, él tomó la peor decisión de su vida. Él decidió irse a una escuela del mundo, y ahí por primera vez él conoció a las malas influencias, y ahí él probó por primera vez las drogas. Al pasar del tiempo lo descubrieron y decidieron vetarlo de todos los planteles de esta institución. Y en este momento fue cuando Satanás lo atacó con todas sus fuerzas, pues una tentación que probablemente ningún joven cerca de Dios podría resistir. Fama, riqueza y poder se le presentaban en una oportunidad de trabajo. Lo único que él tenía que hacer era cambiar de ciudad. Y este chico cayó en la trampa de Satanás y se fue muy lejos. Ahí él tuvo altas y bajas, pero lo que siempre le faltó fue el Señor, porque como el diablo prometía, él no pudo cumplir, pues nada que venga de la mano de él es duradero. Él regresó a su tierra natal y ahí su familia se dio cuenta del gran y serio problema en el que él se encontraba. Ellos tomaron la drástica decisión de ingresarlo a un centro de rehabilitación. Ahí él salió con más deudas, con más problemas y enfermedad de la que ya tenía. Su madre estaba muy enferma, y cuando él salió de ahí, decidió buscar a Dios nuevamente. Llegó a la iglesia, pero sus problemas eran demasiados como para dejarlo concentrarse en las cosas de Dios. Ya era algo tarde, así que en un campamento de su iglesia, él tomó la mejor decisión de su vida. Decidió retomar sus estudios universitarios, pero esta vez, otra vez de la mano de Dios, en una institución cristiana. Un día, saliendo de un miércoles, de un culto normal, él se dirigía a su casa. Él llegó ese día a la parada del autobús y estaba muy apresurado. De repente alguien tocó su espalda y le dijo: chico, se te cayó este dinero. Él regresó a su posición y ni siquiera le agradeció, y reaccionó y dijo: hoy no he repartido invitaciones de mi iglesia, que traigo de hecho aquí en la mano, a su acto de bondad. Yo tendré un acto de bondad y lo invitaré a mi iglesia. De repente él no se dio cuenta que este señor iba a subir con él al mismo colectivo. Entonces él le siguió y decidió que se iba a sentar en el lugar más alejado de donde él se había ido. Antes de dar siquiera un solo paso dentro del colectivo, muchos pensamientos pasaron por su mente. ¿Y si hago algo inadecuado? Y si piensa, peor aún, estos cristianitos nada más dan sus invitaciones y después se olvidan de ti, pues no les importas. Antes de que siquiera diera ese segundo paso, algo lo movió hacia él y él se sentó junto a él. Pasaron unos cuantos minutos y esta persona no le preguntó nada. Simplemente entonces empezó a alejarse poco a poco al lugar en el que él quería sentarse. De repente una sombra negra pasó delante de él. Era una chica que se había sentado en ese lugar donde él disponía a sentarse. Entonces simplemente pues se quedó ahí junto a ella. Pensamientos como: guarda tu celular, hijo, pasaban por su mente, y él se sacó de onda pensando: eso yo lo pienso en mi pueblo, ¿no? Pero aquí no pasa nada. Allá en la gran ciudad sí te pueden robar tu celular. No guardaré mi teléfono, pero estudiaré, leeré la Biblia. Él comenzó encontrándose en Juan 5, en la historia del paralítico de Betesda. Era una situación donde había un paralítico en un estanque, donde cada cierto tiempo bajaba un ángel y tocaba las aguas, y quien se introdujese en esas aguas era sano de su problema. De repente un día el Señor Jesucristo entró ahí y lo vio y le preguntó: ¿quieres ser sano de tu problema? A lo que él le respondió: Señor, yo no puedo llegar a las aguas y no puedo llegar para ser sano,
él le volvió a preguntar: te pregunté que si quieres ser sano de tu problema, porque muchas veces el que se encuentra en la mediocridad no quiere salir de ahí. Y él le contestó: sí, y él lo sanó. Pensamientos como: ¿por qué los fariseos se enfocaban tanto en Jesús haciendo estas cosas en el día de reposo? Les importaban más cuando era literalmente el Hijo de Dios haciendo milagros en la tierra. Esto empezó a enfurecer al muchacho, y de repente, a los pocos minutos, así como los fariseos, él empezó a preguntarse: pero ¿a mí de qué me ha salvado Dios? ¿Qué milagro ha hecho en mi vida que yo pueda decir fue Dios? Ni siquiera pasó un minuto, hermanos, cuando de repente un sonido como de madera invadió todo el colectivo, a lo cual seguido muchos sonidos empezaron a sonar. Él se encontraba en el fuego cruzado de una balacera. Él lo único que pudo hacer fue aventarse al suelo y comenzó a ver la puerta de fondo, mientras un estruendo muy fuerte es lo único que resonaba en su cabeza. Él no paraba de ver esa puerta de lado, porque sabía que si él cerraba los ojos, aunque él no quisiera, en algún momento los iba a cerrar. De repente todos comenzaron a señalar detrás de él, porque todos estaban bañados en sangre. Todos dijeron: todos tenemos la sangre de esa chica a la que él acababa de ver hace unos momentos, y que hasta la fecha no puede recordar su rostro, pues seguramente fue una situación tan traumática que su cerebro lo borró de su mente. Él se bajó al final de ese colectivo y hizo una llamada: mamá, ven por mí, me encuentro en tal lugar, no preguntes nada, simplemente dale gracias a Dios, porque el día de hoy yo no debería estar aquí. Ella llegó por él, y en la casa se dieron cuenta que la camisa en su cuello tenía un rastro de algo que estaba quemado, que hasta la fecha no se explica qué era. Él estaba leyendo su Biblia ese día inclinado. Muy probablemente esta bala debía matarlo a él. Después, al siguiente día, su pastor logró contactar con él, y él le preguntó: pastor, ¿por qué no yo y por qué ella? Empezó a decirle: tranquilízate, todo va a estar bien. Si ella tenía una relación con su Señor y Salvador, porque ella venía de su iglesia, entonces estará en el cielo en este mismo momento. Entonces el chico reaccionó y dijo: ¿cómo? Entonces no morí yo, porque el que iba a ir al infierno entonces era yo. Él le dijo: tranquilo, relájate, ven a la iglesia, pero ten esto en mente: así como esa chica tomó tu lugar, así Cristo tomó nuestro lugar al morir en la cruz. Así que ahora que Dios te cuidó de la vida, vívela para Dios. Fue en ese momento cuando él no esperó al domingo. Esa misma noche se inclinó en su habitación y se puso a cuentas con su Señor, y literalmente, como él había visto, su Salvador. Ya no fue de una manera intelectual, pues ya no tenía nada que perder, ni siquiera su misma vida, la cual se había sentido como si se le hubiese sido arrebatada. Una vida que no valía nada, rescatada por la obra de Dios, sacada de la basura, ahora tomaba sentido gracias a la gracia del Señor. Como pueden darse cuenta, el chico de esta historia soy yo. Y una hermana al poco tiempo me dijo: hijo, esto te sucedió para que nosotros en la iglesia veamos cómo Dios nos cuida y cómo su mano está sobre todos nosotros. Así que por eso yo hoy, joven, te cuento mi historia, para decirte: no pienses que habrá tiempo de arrepentirte el día de mañana, pues la palabra de Dios dice que nadie sabe lo que sucederá el día de mañana. Pues la vida es como la ceniza, que por un momento aparece y después se desvanece. No estarás en el hecho de tu muerte con una bala que probablemente te traspase mientras te desangras para decir: Padre, me arrepiento de mis pecados. Porque déjame decirte que esa era la ridiculez que yo pensaba ahí sentado cuando era un niño. Y si, hermano, hermana, tú has tomado esa decisión de fe, ahora te invito a pensar en el segundo paso de fe y piensa: ¿en qué puedo servirte más, Señor? Porque no simplemente como cristianos debemos querer ganar otro,
sino queremos en el fondo ganar otro, pero a veces las cosas de este mundo nos apantallan. Todos queremos ese día glorioso poder entregarle algo a nuestro Señor y poder decir: Padre, gané otros. Esto es lo mínimo que yo podía hacer por ti. Gracias por salvarme. Gracias.